Amados, no es fácil para el Señor. No es fácil para seguir mientras estábamos adorando, se me vino a la mente acto profético. Esto es un acto profético. No pararnos, a pesar de lo que vemos, es un acto profético. El mensaje que hoy el Señor trae, el Señor lo ha titulado Despertando a la niña de los ojos del Señor. No se escucha bien. ¿Se escuchó? El mensaje, lo repito por si acaso, el mensaje que el Señor trae hoy, despertando a la niña de los ojos del Señor. Amén. Vamos a ponerlo en las manos del Señor para que sea Él dirigiendo esta palabra. Amado y buen Padre eterno, te alabamos y te bendecimos. Estamos aquí en 2 o 3, cuando estamos reunidos en tu nombre, todos en un mismo sentir, tú te mueves. Amén. Muévete hoy de una manera muy especial. Padre, haz lo que tú quieras hacer. Tú sabes por qué cada uno de los que estamos aquí necesitamos escuchar este mensaje. Señor amado, trae a los que tengas que traer. Danos fuerza para no pararnos y para que lo que ven nuestros ojos no nos bloquee y no nos desanime. Padre amado, abre nuestros ojos espirituales, nunca mejor dicho, abre nuestros ojos como Eliseo para que podamos ver lo que tú ves. Amén. Padre amado, gracias. Pongo esta palabra en tus manos y sé tú hablando por mi boca, dirigiendo cada una de mis expresiones, cada una de mis palabras. Todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en medio de una oración muy desesperada, el rey David expresó las siguientes palabras. Estas palabras están en el Salmo 17, verso 8. Cúbreme bajo la sombra de tus alas y guárdame como a la niña de tus ojos. Esta expresión de guárdame como a la niña de tus ojos me llamó poderosamente la atención durante todo el tiempo que estuve preparando el mensaje. Me llamó poderosamente la atención. ¿Qué implica el ser guardado como la niña de los ojos del Señor? En Deuteronomio 32:10 nos explica un poco más esta expresión y lo que implica para el Señor esto. Porque en la humanidad es un tesoro más, el tesoro más preciado, lo que tú guardas con celo, pero para el Señor implica eso y más. Ahí lo puedo ubicar. Deuteronomio 32:10. Amén. Sí. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Ok. Aquí el Señor le habla a la nación de Israel. Nosotros como el Israel espiritual que somos,
sale a nuestro encuentro en terreno de horrible soledad. En medio de nuestra peor soledad, el Señor sale a nuestro encuentro. Nos halla, nos abraza, lo trajo alrededor, nos abraza. El Señor nos abraza en medio de nuestra peor prueba, en medio del desánimo más fuerte. El Señor nos abraza y nos dice: tranquilo, yo tengo todo bajo control, sé lo que está pasando. Allí el Señor no solo nos abraza, sino que nos instruye. Es decir, nos da pensamientos, ideas, estrategias acerca de cómo enfrentar esas situaciones difíciles de su mano. El Señor, al expresar estos pensamientos, estas ideas y estas estrategias, pueden variar. También algo muy curioso sobre la niña del ojo es, y vamos a entrar un poco en contexto, es que esta expresión se refiere a el iris, al lugar del ojo por donde entra la luz. Y esta expresión da a denotar cuando uno ve fijamente el iris de otra persona, ve su propio reflejo. Al ver su propio reflejo, lo que observa es nosotros en pequeño, el rostro nuestro en pequeño, la figura de una niña o un niño. La palabra, la niña del ojo, es simplemente el sinónimo de la palabra pupila, que proviene del latín y se refiere a exactamente un niño o una niña, dependiendo del contexto. ¿Por qué vengo con estas expresiones? Este contexto me mostró por qué el Señor nos ama tanto. El Señor, cuando nos ve su propio reflejo. Ve su propio reflejo independientemente de la situación en la cual nos encontramos. Ve su propio reflejo porque Él ve nuestro carácter. Él ve, yo puse mi carácter en Él, en ella. Yo puse mi esencia en Él o en ella. Eso es lo que el Señor ve. No en vano, Génesis 1:26 nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es curioso entender que el Señor nunca quita su mirada de nosotros, pero nosotros en medio de las situaciones difíciles muchas veces la quitamos de Él, teniendo el mandato muy curioso de poner nuestra mirada en Él, en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Es muy importante que nunca quitemos nuestra mirada de Él. Pero en medio de esas situaciones difíciles, la solemos quitar de Él, la solemos apartar, porque la vista se nos nubla. Estamos viendo una situación y es difícil, por ejemplo, es difícil observar esta situación, observar la situación de Venezuela como país y decir, viene el tiempo mejor. En la humanidad es difícil, pero el Señor nos dice, vienen tiempos mejores. Nosotros tenemos que creer primero la palabra del Señor, aunque nuestras circunstancias digan todo lo contrario.
capítulo 5, 22, 23 y 24. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Amén. Aquí vemos un padre desesperado, un líder religioso de la época. Yo analizaba y decía, qué difícil es ser pastor. Qué difícil es ser líder. Y ver cómo quizás tu hijo lo ves agonizar. El Señor, aquí el principal de la sinagoga, viene y le dice al Señor: mi hija está agonizando. Él cree que su hija está agonizando. Y ya veremos por qué digo cree. El Señor acude a su llamado desesperado y fue con él al lugar, a la habitación de la niña y a la casa. En medio de ese caminar, observa cómo la multitud aprieta al maestro, cómo la multitud arrebata o intenta arrebatar milagros, intenta fortalecer, intenta agarrar aunque sea un poco de la esencia del Señor. Y Él dice: yo quiero que tanta multitud no lo apriete, porque yo necesito que Él rápidamente llegue a mi casa, porque mi hija está agonizando. Necesito que rápido, volando, llegue a mi casa. Muchas veces nosotros queremos que el Señor llegue rápido cuando una promesa se tarda. ¿Por qué no llega tan rápido? ¿Por qué la gente busca que Él se retrase? ¿Por qué mis palabras lo retrasan? ¿Por qué? Cuando yo necesito que llegue ya, el Señor tiene sus tiempos y sabe por qué llega en el tiempo que llega. El resto de esta historia lo podemos ver del capítulo del Marcos 5, del 35 al 43. Pero vamos a ir por partes. Vamos al 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hay personas que en medio de la situación difícil no ayudan, literalmente no ayudan, complican la cosa y complican el escenario. Y le dicen: tu hija ha muerto, tus sueños han muerto, este es tu final. ¿Para qué? ¿Para qué sigues clamando? ¿Para qué sigues esperando? ¿Para qué sigues luchando si tus sueños ya murieron? Lo que tanto anhelabas ya murió. No alcanzó el tiempo. Jesús llegó tarde a la situación. Y el maestro al fin le dice: no temas, cree solamente. Amén. En medio de los momentos difíciles, tenemos que entender que no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que se nos ha dado. Así es que el Señor nos da estrategias
las armas que el Señor nos ha dado. Ahora, 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Importante. En medio de una situación difícil, rodéate de gente de fe. Y no permitas que nada de lo que pueda bloquear tu milagro te acompañe. Malos pensamientos, conductas, acciones, palabras, nada de lo que pueda bloquear tu milagro te acompaña. Solo te acompaña gente de fe. En los momentos difíciles, rodéate de gente de fe y ten fe por encima de todo. 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ay, Dios mío, la niña no está muerta, solo duerme. El maestro y su esposa. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, aquí te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ok. Y se espantaban grandemente. Primero, el maestro llega a la casa, llega al escenario de la crisis y ve el alboroto y le dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. El maestro nos enseña a hablar su lenguaje en medio de las situaciones difíciles. Nos enseña a hablar su lenguaje y eso es lo que tenemos que hacer. No confundir algo que está muerto con algo que solo duerme. Sacar todo, y esto va conectado con lo que acabo de decir, sacar todo lo que bloquee tu milagro, sacar todo lo que se burle de ti, de tu vida, esto implica todo, sacarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que no merecen saber lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque te pueden decir: eso fue suerte, y matar tu fe. Te pueden decir: no, todavía no sigues creyendo en esas cosas. Mi alma, eso es de retrógrado, eso no es real. Por eso hay que sacarlo. No hay que echar las perlas delante de los cerdos. No hay que contar a veces todo. Para eso hay que pedirle mucho discernimiento al Señor. Esta persona es capaz de recibir y está adecuado para recibir lo que tú has hecho en mi vida. Y démosle discernimiento al Señor. Llega en medio del alboroto y le ordena a la niña: Talita cumi. Paladines de la fe. Talita cumi. El Señor nos está diciendo hoy, aunque estemos en la situación que estemos, ministerio hermoso, niña de mis ojos, levántate. Y esta parte, digo, es un acto profético. ¿Por qué? Porque quizás muchos podemos decir: eso es para los que no vinieron, pero no, es para nosotros. Nosotros que tenemos la responsabilidad de llenar estas sillas. Nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a los que están allá afuera: levántate. Y levantarnos, porque cada uno de nosotros pasa por situaciones
Tenemos que decir, levántate. Tenemos que tomar acción en medio de las situaciones difíciles. Tenemos que madurar y tomar acción y decir, levántate. Bueno, me voy a levantar, voy a caminar en los propósitos que el Señor tiene para mí. Voy a caminar en esos propósitos. Es interesante una relación que el Evangelio de Marcos hace y nos dice lo siguiente: caminaba, pues tenía 12 años. El número 12 en la Biblia indica madurez. Entonces el Señor nos está diciendo, camina en mis propósitos. Yo quiero que tú crezcas, que tú termines de caminar en los propósitos. Padre de la fe, yo tengo grandes propósitos para ti. Camina en mis propósitos. Pero para caminar en los propósitos del Señor, tenemos que madurar. Y la forma de madurar está en comer de la palabra del Señor. El Padre, el Señor Jesús le da una orden a sus padres: denle de comer, denle de comer. ¿Por qué si apenas acababa de despertar? ¿Por qué? Porque es que yo necesito que camine alineado a mi propósito. Y para eso tiene que leer mi palabra permanentemente. Así nos quiere el Señor. El Señor ha venido hoy a decirnos que vienen tiempos de gloria para este ministerio. El Señor ha venido hoy y aquí pido toda la atención posible, porque aquí vamos a guerrear. Yo tenía una lucha con este versículo, pero ahora lo voy a decir. En la versión PDT, Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Nos dice, yo lo voy a decir en la primera, pero leo también en esa versión. Reina Valera dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Por este detalle le dije a Papi que lo leyera en esta versión. En la versión PDT dice lo siguiente: el Señor me ha enviado a castigar a las naciones que han robado todas sus pertenencias. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos levantamos y atamos y reprendemos todo lo que se ha querido levantar en contra de este ministerio. Amén. Aquí nos decidimos a atar y reprender todo lo que se ha querido levantar en contra de este ministerio. Al traer la gloria, el Señor me envió hoy a traer la gloria. Porque no me envió a mí como me envió a anunciar tiempos de mayor intimidad con el Padre, tiempos de mayor presencia, tiempos de mayor búsqueda, hambre por lo eterno. Me envió a anunciar tiempos de victoria, tiempos de bendición. Amén. Eso es lo que viene. Tiempos de bendición para este ministerio. Pero para ello, paladines de la fe, tenemos que levantarnos y resplandecer. Porque la gloria del Señor, la presencia misma del Señor ha nacido sobre ti. El Señor está en ti.
hoy. El Señor nos está diciendo eso. Levántate, resplandece y recibe lo que tengo para ti, porque es bendición, es gloria, pero tienes que asumirlo y tienes que prepararte siguiendo las estrategias que yo te he entregado. Dios nos bendiga y guarde siempre. Amén.